A lo largo de mis 3 siglos como historiador jefe del Archivo de los Guerreros Galácticos, he documentado innumerables relatos de valor, fuerza y conquista desde la batalla de los 7 hijos hasta el gran asedio de Próxima. He visto guerreros convertir planetas en polvo y almirantes comandar flotas que bloquearon las estrellas, pero nada en todos mis años ha igualado el terror puro inspirado por una mujer humana llamada Hazel. Absurdo podrías decir, como lo hice yo cuando escuché por primera vez los susurros. ¿Cómo pudo un solo humano que apenas llega a la altura de los hombros de un joven seniano infundir tanto miedo en los corazones de los más poderosos de la galaxia? La respuesta, mis queridos lectores, no está en la destreza física o el armamento avanzado, sino en algo mucho más aterrador. Una expresión humana llamada sonrisa. Permítanme preparar el escenario para ustedes, como cualquier historiador apropiado debería. El año era 2847 según el cálculo humano y la coalición galáctica enfrentaba su mayor crisis desde las guerras del Nexo. 17 especies principales, cada una controlando vastos sectores del espacio, se encontraban en una situación incómoda. Las rutas comerciales de la Alianza eran territorios disputados y antiguos. Los rencores servían a fuego lento bajo una fina capa de diplomacia. La cesía entra por el desagüe. El imperio, antiguo y orgulloso, estaba completamente convencido de su superioridad. Habían pasado milenios perfeccionando el arte de la guerra. Su biología, diseñada para el combate, sus guerreros medían 3 metros de altura con estructuras esqueléticas reforzadas y blindaje natural. Sus naves eran fortalezas virtuales. Sus armas eran legendarias. Y acababan de declarar su intención de restaurar el orden en lo que llamaban el caos de la coalición. El Consejo de la Coalición, en lo que muchos consideraron un movimiento desesperado, nombró al cuerpo diplomático de la Tierra para manejar las negociaciones. Más específicamente, nombraron a Hazel, una mujer que ya había ganado notoriedad por resolver la disputa de los derechos mineros plutonianos sin disparar un solo tiro. Aunque 3 varones mineros marcianos renunciaron misteriosamente y se mudaron a las colonias exteriores después. Recuerdo la primera vez que la vi entrar al gran salón de arbitraje en la Estación Cero. Vestía lo que los humanos llaman un traje de negocios. Negro perfectamente confeccionado con tacones que golpeaban contra el suelo cristalino a un ritmo que de alguna manera hacía que el corazón secundario de todos se saltara a un latido. Su cabello era del color del fuego de Estella recogido en una configuración estricta. Los humanos llaman un bollo, pero fue su rostro lo que llamó la atención de todos, perfectamente compuesta, mostrando lo que los humanos llaman un interés cortés. Los representantes Draine, liderados por el comandante supremo Thor, en realidad se rieron. Aquí estaba esta pequeña criatura enfrentándose a la fuerza militar más poderosa del espacio conocido y parecía que estaba a punto de discutir los patrones climáticos. Envías a este Vex. Thor retumbó su voz haciendo eco en los altos techos de la cámara. Esta pequeña cosa para negociar con el poder del imperio. Drazen, la respuesta de Hazel sonrió. Ahora debo hacer una pausa aquí para explicar algo crucial sobre las expresiones faciales humanas. La mayoría de las especies comunican emociones claramente. Amenaza muestra sumisión, señales de apareamiento, pero los humanos desarrollan algo único en su evolución: la capacidad de mostrar los dientes en múltiples contextos. Una sonrisa puede significar alegría, sí, pero también puede significar anticipación, diversión o, como todas las especies en la galaxia, pronto aprenderían confianza absoluta en la propia capacidad para destruir por completo a un oponente. La sonrisa que Hazel le dio a Vextor ese día no era amplia ni amenazante, era pequeña, sutil y de alguna manera más aterradora que el aullido de muerte axiano. Era la sonrisa de alguien que sabía algo que tú no sabías y que encontraba tu ignorancia enormemente entretenida. Observé a Vextor, el comandante supremo invicto de la fuerza militar más feroz de la galaxia, dio un paso inconsciente hacia atrás. Sus respiraderos secundarios se encendieron, una clara señal de angustia en su especie, y eso, amigos míos, fue solo el comienzo de lo que se conocería como el incidente de la sonrisa. Un compromiso diplomático que cambiaría para siempre la forma en que la galaxia veía a estas extrañas y aterradoras criaturas llamadas humanos. La primera reunión formal entre el Imperio Dragón y la legación humana estaba programada
Para lo que los humanos llaman la hora del desayuno, esto que aprendería fue el primer movimiento en la intrincada estrategia de Hassel. Verás, la biología Dren requiere al menos 6 horas de simulaciones de combate de alta intensidad para alcanzar la conciencia mental máxima al programar la reunión en el equivalente a las 050,000 horas. Ya los había puesto en desventaja. El comandante supremo Vextor llegó con su séquito habitual, 12 guardias de élite, cada uno con suficiente potencia de fuego. Para arrasar una pequeña luna, entraron atropelladamente en la sala de conferencias de la Estación Cero. Sus armaduras resonaron contra los asientos reforzados especialmente diseñados para acomodar sus enormes cuerpos. Los otros representantes de la coalición se alinearon en las paredes. Los gases gaseosos en sus esferas de contención, las serpentinas sían enroscadas alrededor de sus perchas y los lumini cristalinos que cambiaban de color constantemente en lo que reconocí como una nerviosa anticipación. Hassel estaba sentada sola en su extremo de la mesa, una taza humeante de lo que los humanos llaman café frente a ella. Esa misma pequeña sonrisa se dibujó en su rostro mientras observaba a los Drens organizarse. Ella había declinado tener guardias, lo que inicialmente les había parecido a todos suicida. Ahora, al mirar su expresión, no estaba tan seguro de quién necesitaba protección. ¿De quién comenzaremos?, preguntó su voz con esa peculiar cualidad humana de ser simultáneamente educada y vagamente amenazante. Me tomé la libertad de hacer que la cocina preparara algunos refrigerios adecuados para la fisiología. Draón Vextor fulminó con la mirada las bebidas ofrecidas. No requerimos sustén durante las negociaciones. No. Hassel tomó un sorbo de su café. Qué interesante. Leí en los archivos históricos que los guerreros Dren tradicionalmente comparten una bebida de victoria antes de la batalla. No estamos participando en una forma de combate aquí, comandante supremo. La sala se quedó en silencio, incluso los flans detuvieron su habitual remolino atmosférico. Lo que Hassel acababa de hacer era una exhibición magistral de comprensión cultural o un insulto terrible, y ninguno de nosotros pudo distinguir cuál. La placa facial de Vextor se movió en lo que reconocí como confusión. ¿Consideras esto combate? Todo es combate, comandante supremo. Otro sorbo de café. Otra sonrisa. Algunos de nosotros simplemente preferimos armas que no hacen boom. Observé cómo varios de los guardias de Vextor se movían incómodos. Los humanos nos han estado estudiando. Parecía que nos estaban estudiando con mucho cuidado. De hecho, las siguientes 3 horas fueron una clase magistral de lo que los humanos llaman guerra psicológica. As nunca levantó la voz. Nunca hizo una amenaza directa. Simplemente se sentó allí sonriendo mientras desmantelaba sistemáticamente cada una de las demandas del Imperio Drazen. Tu propuesta de establecer bases militares en el espacio de la coalición es interesante. Ella diría que esa sonrisa nunca vaciló, especialmente dado el incidente rellano de 2843. ¿Recuerdas ese, no, comandante supremo? Cuando cierto grupo de batalla Dren de alguna manera se perdió y terminó en un sector restringido. La armadura de Vextor crujió cuando se tensó. Fue un error de navegación. Por supuesto que lo fue. La sonrisa de Hassel se ensanchó ligeramente, al igual que la patrulla Proximus Centauri que escaneó accidentalmente nuestro Quantum. Instalaciones de investigación el mes pasado. Tantos accidentes que uno casi podría pensar que el poderoso Imperio Dren necesita invertir en mejores sistemas de navegación. Un gruñido bajo retumbó a través de la delegación drenante. Uno de los guardias, de hecho, buscó su arma solo para congelarse cuando Hassel se giró, que le sonrió directamente a él. Oh, por favor, mientras decía en voz baja: me encantaría ver cómo reacciona la asamblea de la coalición a un guerrero drenante que saca un arma durante negociaciones pacíficas. Las implicaciones políticas serían fascinantes. La mano del guardia volvió a su costado tan rápido que pensé que podría haberse torcido algo. Los otros representantes de la coalición estaban viendo este intercambio con una mezcla de horror y asombro. Los Cian se habían olvidado por completo de mantener su movimiento de balanceo habitual. Sus cuerpos serpentinos congelados en su lugar. Los Lumini se habían asentado en un tono uniforme de lo que creo que los humanos llaman
Verde vómito muy inusual para su especie, pero fue la reacción del flan lo que realmente llamó mi atención. Sus esferas de contención habían desarrollado una ligera vibración, señal de que estaban tratando de no reír, al menos parecían entender lo que estaba sucediendo. El poderoso imperio Drazen, terror de la galaxia, estaba siendo sistemáticamente desmantelado por una mujer humana armada con nada más que una taza de café y una expresión que sugería que sabía exactamente cuántos esqueletos había en los armarios de todos y ya había descubierto cómo usarlos. Tal vez Hassel sugirió que después de otra hora de esta demolición psicológica deberíamos tomar un breve receso. Entiendo que estar de pie en posición de firmes durante tanto tiempo puede ser agotador, especialmente para guerreros de tu estatura. Miró significativamente a los guardias de Vextor, varios de los cuales mostraban signos de fatiga. Su armadura no estaba diseñada para prolongar las sesiones diplomáticas. Vextor, cuyas placas faciales habían estado haciendo clic juntas en creciente agitación. Aproveché la sugerencia con una prisa casi indecente. Sí, un receso. 2. Consideren sus puntos mientras la delegación Dren salía. Noté algo notable. Tuvieron mucho cuidado de no darle la espalda a Hassel. Estos eran seres que no se inmutarían ante una supernova, pero trataron a esta pequeña mujer humana como si de alguna manera pudiera materializarse detrás de ellos si apartaban la mirada. Justo antes de que se fuera, Vextor se detuvo en la puerta. No eres lo que esperábamos. La humana Hassel conoce esa sonrisa de nuevo. Qué decepcionante que lo hagamos. Odio ser predecible. Después de que se fueron, vi cómo Hassel finalmente permitió que su sonrisa se desvaneciera solo por un momento. Miró su taza de café ahora vacía con una expresión que luego aprendería a reconocer como una leve molestia. Krav cayó, gritó haciéndome saltar. No me había dado cuenta de que había notado mi presencia en mi observación, Alcouv. ¿Sería tan amable de mostrarme dónde puedo conseguir una recarga? Tengo la sensación de que la sesión de la tarde va a requerir una cantidad significativa de cafeína. Mientras la conducía al economato de la estación, no pude evitar notar que todas las especies que pasamos le dieron un amplio nacimiento. Ya se había corrido la voz sobre los eventos de la mañana. El humano que sonrió en la cara del imperio Drazen se estaba convirtiendo rápidamente en una leyenda, y ni siquiera estábamos a la mitad del primer día de negociaciones cuando comenzó la sesión de la tarde. La tensión llenó la cámara como una fuerza tangible. Incluso mis dispositivos de grabación parecieron captar la anticipación eléctrica en el aire. La delegación Dren había regresado con guardias adicionales, 20 ahora en lugar de 12, una clara señal de que el comandante supremo Vextor se sentía amenazado por un solo humano sin armas. Hassel lo notó, por supuesto. Ella notó todo. Vaya que tenemos ahora, dijo mientras sorbía su café recién hecho. Debería haber traído a algunos amigos, aunque supongo que no es realmente necesario. Es así. Después de todo, su sonrisa se ensanchó solo una fracción. Ya tenemos imágenes de sus naves moviéndose a posición alrededor de la estación cero. Las placas faciales de Vextor hicieron clic rápidamente, el equivalente Dren de un jadeo de sorpresa. ¿Cómo no? Hassel dejó su taza con deliberada precisión. Comandante supremo, ¿de verdad creíste que no nos daríamos cuenta de 30 naves de guerra Dren tratando de colarse a través de la nebulosa quina? Tu tecnología de camuflaje es impresionante, pero tiene una firma cuántica bastante distintiva, particularmente cuando tus ingenieros no han tenido en cuenta adecuadamente la interferencia de la nebulosa. Los guardias se movieron incómodos. Varios de los representantes de la coalición comenzaron a acercarse a las salidas. ¿Es esto una amenaza? Vextor exigió levantarse en toda su altura. A 3 metros de altura se elevó sobre la forma sentada de Hassel. ¿Una amenaza o no, comandante supremo? Solo una observación. Como observo que la formación actual de su nave sería devastadora en un asalto frontal, pero deja sus escudos ventrales bastante expuestos, especialmente para decir una pequeña flota de naves furtivas que podrían estar ocultas en el cinturón de asteroides del cercano sistema Torian. El color desapareció de las placas faciales de Vex. No había naves humanas en el sistema Toran. Más tarde lo sabría, pero en ese momento ni un solo ser en esa habitación dudó de las palabras de Hassel. Estás fanfarroneando. Uno de los guardias gruñó. Hassel le dirigió esa sonrisa aterradora. ¿Te gustaría probar esa teoría? Estoy seguro
De que tu familia estaría orgullosa de escuchar cómo arriesgaste sus vidas en tu evaluación de las capacidades militares humanas. El guardia en realidad gimió. Lo que siguió fueron 3 horas de la maniobra diplomática más magistral que he presenciado. Hassel nunca amenazó directamente a nadie, simplemente sonrió e hizo observaciones sobre los movimientos de la flota, sobre las supuestas instalaciones militares secretas, sobre los detalles personales de varios comandantes que hicieron que varios de ellos parecieran querer fundirse en su armadura. Es fascinante realmente, dijo en un momento examinando sus uñas perfectamente cuidadas. Como el Imperio Drazen ha logrado mantener una presencia militar tan impresionante a pesar de la reciente tensión en sus suministros de litio. De esas mentes en Real 7 deben ser muy productivas, de hecho. Aunque imagino que el gobierno de Reggian estaría bastante interesado en aprender sobre ellos, considerando que creen que ese sector está deshabitado. El enorme puño de Vextor se estrelló contra la mesa. Suficientes estos juegos, estos fa. Hassel sugirió amablemente. Me encantan los hechos, comandante supremo, como el hecho de que el presupuesto militar de su imperio ha aumentado en un 300% en los últimos 5 años. Mientras que su gasto en infraestructura pública se ha reducido a la mitad, o el hecho de que 3 de sus mundos coloniales están al borde de la rebelión, o tal vez preferiría discutir el hecho de que su propio Consejo de Generales está planeando silenciar a Vextor. Rugió el sonido, sacudió la cámara causando que varias luces parpadearan. A él ni siquiera se inmutó, en cambio hizo algo que se volvería legendario en toda la galaxia. Se rió, no nerviosamente, no histéricamente, sino con genuina diversión, como si Vextor fuera un niño teniendo una rabieta. Oh, comandante supremo, dijo secándose una lágrima imaginaria del ojo. ¿Alguna vez alguien te ha dicho lo adorable que eres cuando intentas intimidar? La habitación quedó en silencio sepulcral. Incluso los sistemas ambientales parecieron pausa. Llamar al comandante supremo del Imperio Dra adorable era como llamar a un súper sobre una brisa cálida, pero Hassel no había terminado. Se puso de pie, se alisó el traje y caminó directo hacia Vextor. Apenas llegó a su pecho, pero de alguna manera imposible parecía estar mirándolo. Déjame ser clara, dijo, todavía sonriendo esa terrible sonrisa. Cada secreto que crees que tienes lo sabemos, cada movimiento que planeas hacer ya lo hemos contado, cada debilidad que has intentado ocultar la hemos documentado. No estás aquí para negociar, comando supremo, estás aquí para aprender tu lugar en la galaxia, y tu lugar no es una amenaza para la coalición. Se giró para regresar a su asiento, luego hizo una pausa. Hoy esas naves que tienes rodeando la estación deberían estar recibiendo algunos datos interesantes sobre ahora, nada dañino, solo un análisis detallado de sus debilidades estructurales. Considéralo un regalo, una demostración de minuciosidad humana. Correcto. Las alarmas comenzaron a sonar desde múltiples comunicadores alrededor de la habitación. Los oficiales Dren estaban recibiendo mensajes frenéticos de sus naves informando que sus sistemas supuestamente seguros estaban mostrando esquemas detallados de sus propias vulnerabilidades. Las otras especies de la coalición observaban esta exhibición con una mezcla de terror y revelación. Los Flans habían dejado de fingir no reír y ahora vibraban abiertamente en sus esferas de contención. Los Cian habían adoptado lo que reconocí como su postura de grabación para la posteridad. No querían perderse ni un solo momento de esta humillación histórica, pero fueron los Lumini quienes realmente entendieron primero. Sus formas cristalinas comenzaron a resonar a una frecuencia que indicaba un profundo aprecio. Finalmente habían comprendido lo que los humanos no eran guerreros que se deleitaban con la destrucción, sino depredadores que habían evolucionado más allá de la necesidad de violencia física. ¿Por qué destruir a tus enemigos cuando simplemente podías mostrarles todas las formas en que podías destruirlos si querías? Vextor, el guerrero más poderoso del espacio conocido, se desplomó en su silla de gran tamaño. Sus placas faciales se habían quedado completamente quietas, una señal de derrota total en el lenguaje corporal. Dren, ¿qué quieres?, preguntó su voz apenas por encima de un susurro. La sonrisa de Hassel se volvió casi gentil, casi porque exactamente lo que dijimos que queríamos al principio: acuerdos de comercio justo, respeto por las fronteras de la coalición. Y tal vez sus ojos brillaron la disculpa pública por ese desafortunado error de navegación en el sector reggiano mientras veía al poderoso imperio Dren desmoronarse ante una sonrisa humana. Me di cuenta de que la galaxia nunca sería la misma. Todos habíamos estado tan
Concentrados en la debilidad física de la humanidad, su corta esperanza de vida, sus cuerpos frágiles, nunca nos detuvimos a considerar que tal vez, solo tal vez, habían desarrollado algo mucho más peligroso que garras o armaduras, habían desarrollado la capacidad de hacer que los guerreros más fuertes del universo se derroten a sí mismos. La cámara del Consejo vibraba de anticipación. El último día de negociaciones, la noticia de la confrontación se había extendido por todo el espacio de la coalición y cada especie había enviado representantes adicionales no para participar sino para presenciar lo que seguramente sería un momento histórico. Hassel llegó justo a tiempo vistiendo un traje azul oscuro que de alguna manera la hacía parecer profesional y depredadora. No llevaba datapad ni notas, solo una taza de café y esa sonrisa eterna. Detrás de ella caminaban dos diplomáticos humanos jóvenes cargando lo que parecía ser una caja de madera adornada. Cuando el comandante supremo Vex Thor entró, el cambio en él fue impactante. Su armadura normalmente prístina estaba opaca, sus movimientos vacilantes. El orgulloso guerrero que una vez había comandado la flota más temida en la galaxia ahora parecía que no había dormido en días, lo cual, como luego descubriría, no había hecho. «Buenos días», dijo alegremente el comandante supremo Hassel. «Confío en que recibas mi regalo». Las placas faciales de Vex Thor temblaron. El regalo al que se refería había sido entregado en sus aposentos privados la noche anterior. Un expediente completo de cada reunión secreta, cada conversación privada y cada acuerdo oculto que había hecho durante la última década. Cosas que ni siquiera su propio personal de mando sabía. Como le preguntó a su caballo de voz. «¿Cómo sabes estas cosas?» La sonrisa de Hassel se ensanchó una fracción. «Comandante supremo, ¿de verdad creías que esos trabajadores humanos de mantenimiento en tus naves solo estaban arreglando sistemas ambientales o que los oficiales Draón que visitaron la Tierra para un intercambio cultural solo estaban aprendiendo sobre nuestra música? Los humanos tenemos un dicho: el mejor lugar para esconderse es a plena vista». Un murmullo bajo recorrió a los diplomáticos reunidos. Las implicaciones eran asombrosas. ¿Cuántos otros secretos sabían los humanos? ¿Cuánto tiempo llevaban recopilando información? «Nos has estado espiando», Vex Thor acusó, pero no había ira real en su voz, solo resignación. Hassel se rió de una risa aterradora de nuevo. «No, comandante supremo. Hemos estado haciendo amigos a tus oficiales subalternos, les encanta hablar de su trabajo. Especialmente después de unas copas, tus tripulaciones de mantenimiento están muy orgullosas de sus naves y felices de discutir las especificaciones. Nosotros solo escuchamos». Ella hizo un gesto hacia sus asistentes que se acercaron con la caja de madera hablando de escuchar. «¿Te gustaría escuchar una grabación de tu conversación con el general Keck sobre el golpe planeado? La calidad del audio es excelente». Vex Thor en realidad se tambaleó. «¿No te atreverías?» Tu derecha. La sonrisa de Hassel se volvió afilada. «No lo haría porque no lo necesito. Vas a firmar el tratado, reconocer la soberanía de la coalición y retirar tus fuerzas voluntariamente porque finalmente entiendes algo que todos los demás en esta sala ahora saben: los humanos no necesitan usar amenazas, solo necesitamos sonreír y dejarte imaginar lo que podríamos hacer». La caja, que luego supe que estaba vacía, un accesorio en la mayor actuación de la humanidad. «Los términos son simples». Hassel continuó sacando un documento que pareció materializarse de la nada. «El Imperio Dren respetará las fronteras de la coalición, establecerá acuerdos de comercio justo y emitirá una disculpa formal por malentendidos pasados. A cambio seguimos sonriendo y créeme, comandante supremo, ¿quieres que sigamos sonriendo?» Vex Thor miró el documento por un largo momento, luego en un movimiento que sería registrado en cada archivo histórico de la galaxia se arrodilló ante Hassel, la poderosa comandante suprema del Imperio Drazen, asumiendo voluntariamente una posición de sumisión ante una hembra humana apenas un tercio de su tamaño. «Firmamos», dijo en voz baja. «Firmamos porque solo los tontos declaran la guerra a las sombras y ustedes humanos, ustedes son la sombra que sonríe». La expresión de Hassel se suavizó por un momento, la primera expresión genuina que alguien había visto de ella. «Una sabia decisión, comandante supremo. Tal vez ahora podamos discutir asuntos más agradables. He oído que su hija mayor está bastante interesada en las técnicas agrícolas de la Tierra». La cabeza de Vex Thor se levantó de golpe. «¿Cómo lo hizo?
Comandante Supremo, dijo Hassel, su sonrisa regresó. Espero una relación larga y pacífica entre nuestros pueblos, una donde todos podamos sonreír juntos. El tratado se firmó en una hora mientras el delegado Dren se preparaba para irse. Hassel se acercó a Vextor una última vez. Hoy, Comandante Supremo, su sonrisa era positivamente radiante. Ahora dale mis saludos al general Kex. Dile que el clima en Próxima y es encantador en esta época del año, perfecto para la jubilación. El poderoso guerrero prácticamente huyó de la cámara. Los representantes de la coalición se sentaron en silencio atónito durante varios minutos después de que el drenaje se fue. Finalmente un embajador Cian encontró el coraje para hablar. ¿Era algo cierto? Preguntaron a las naves en el sistema Toran los espías las grabaciones. Hassel solo sonrió y tomó un sorbo de café, y esa quizás fue la respuesta más aterradora de todas. Ese día cambió todo. La coalición galáctica entró en una nueva era, una donde la amenaza de la guerra física disminuyó, reemplazada por algo mucho más sutil. Cada especie de repente se volvió muy interesada en mantener buenas relaciones con la Tierra. Se firmaron acuerdos comerciales con una velocidad sin precedentes. Los programas de intercambio cultural florecieron, y si alguien notó que las oficinas diplomáticas humanas parecen tener un conocimiento asombroso de los asuntos de todos, bueno, simplemente sonrieron al respecto. El Imperio Dren experimentó cambios radicales. El comandante supremo Vextor se retiró 2 semanas después de la firma del tratado, citando el deseo de pasar más tiempo con la familia. General Kex nunca fue visto de nuevo, aunque los rumores lo ubicaban en una tranquila colonia agrícola en Próxima 2. Me interesé repentinamente por la botánica, pero el verdadero cambio fue en cómo la galaxia veía a los humanos. Siempre los habíamos visto como físicamente débiles, sus cortas vidas apenas un parpadeo en nuestras existencias de siglos. Ahora entendíamos que habían desarrollado algo mucho más potente que una armadura o garras. Habían desarrollado la capacidad de hacer la guerra sin violencia, conquistar sin armas, dominar sin destrucción. Una sonrisa humana se convirtió tanto en un saludo como en una advertencia. Nunca sabía si estaban realmente contentos de verte o si simplemente habían descubierto cada secreto que intentabas ocultar. En cuanto a Hassel, continuó su carrera diplomática resolviendo conflictos en toda la galaxia con nada más que una taza de café y esa terrible y maravillosa sonrisa. Algunos dicen que en realidad nunca necesitó el café. Era solo otro accesorio en la gran actuación de la humanidad. He pasado décadas estudiando los eventos de esos pocos días, tratando de comprender el verdadero poder de la humanidad. La conclusión a la que he llegado es simple y aterradora. Los humanos no son las especies más fuertes, rápidas o tecnológicamente avanzadas de la galaxia. No necesitan serlo. Simplemente perfeccionaron el arte de dejar que otros se derroten a sí mismos. Ayer recibí un mensaje del núcleo diplomático de la Tierra. Solicita mi presencia en una reunión amistosa para discutir mi investigación histórica. El mensaje fue firmado con una cara sonriente. Ya empaqué mis maletas. Este es Kraptul, el historiador jefe del archivo de los guerreros galácticos, despidiéndose. Y si eres humano y lees esto bien, estoy seguro de que estás sonriendo ahora mismo.